Bienvenidos a la quinta conferencia de la semana de Cero Carbono o Zero Carbon Week. Mi nombre es John Villabona, soy el Edge Expert de Camacol Nacional, el local partner de la certificación Edge en Colombia, y además me desempeño como profesional de productividad y sostenibilidad en el área de innovación. Hoy nos acompaña Alejandro Fonseca. Desde el mundo empresarial, Alejandro está vinculado en la empresa Arquitectura de Interiores. Desde lo académico, está vinculado con como parte del equipo de la Maestría de Construcción Sostenible de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Alejandro es arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en gestión de la innovación, máster en gestión de proyectos de la Universidad de Quebec y de la Universidad EAN, máster en innovación de la Universidad EAN, y es acreditado como Lead AP en Building and Construction, Edge Expert, Prince 2, y es el primer Well AP y el primer Fitwell Ambassador en Colombia. Le recordamos que todas las presentaciones y videos de los webinars serán compartidos vía correo, además de ser publicados en el canal de YouTube de Camacol Nacional. Alejandro, quisiera probar pues, si tienes acceso al micrófono. Yo no sé si puedo activarlo desde acá. Me voy a tomarme 2 minutos para resolver el tema técnico y ya damos inicio a la videoconferencia. Gracias. Chao. Bienvenido, Alejandro. Ya te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Ahora sí tenemos conexión plena. Sí, perfecto. Muchas gracias. Permíteme un segundo, comparto pantalla también. Perfecto, creo que ya estamos ahora sí. Sí, vemos todo. Audio, la pantalla está completa. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a Camacol por la invitación, también al Colegio Mayor de Cundinamarca. Estamos desarrollando la maestría en construcción sostenible que iniciará el próximo año, entonces esta es una buena oportunidad para ver algunas generalidades y adicionalmente ver algunas tendencias de la construcción sostenible y de la bioclimática que se están desarrollando en este momento en el mundo. Como parte del contexto mundial que tenemos en esta materia y como muchos nos concierne todos los impactos y todas las salvedades que le podamos generar al medio ambiente, tenemos algunas métricas que son inherentes al desarrollo que nosotros tenemos a nivel mundial en todas las industrias. En la medida que la población ha crecido durante los últimos prácticamente 100, 200 años, se han incrementado todos los impactos y la industria de la construcción es una de las cuales ha tenido una gran representación dentro de estos indicadores. Como podemos ver en estos pie charts, aparece la parte de agua que impacta cerca de un 12%, hay una parte importante de emisiones de carbono cercanas al 39% de residuos, y adicionalmente un criterio muy importante que también se ha vuelto eh, bien exigente en las ciudades donde hay una gran demanda por la misma ocupación y por el tipo de proyectos y en algunos casos las industrias que están dentro de ellos, y es la parte de consumo eléctrico, siendo este también uno de los indicadores y uno de los retos muy grandes de muchas ciudades para poder tener un abastecimiento eléctrico completo. Tenemos que dentro de la
dentro de las edificaciones, dentro de la industria, dentro del transporte, que van absolutamente ligados entre ellos, conforman esta gran torta de consumos. Y ahí es donde nosotros, dentro de nuestro quehacer, como muchos de ustedes serán arquitectos o serán ingenieros de diferentes ramas, tenemos una grandísima influencia. Parte de estas métricas, y acá traigo algunas métricas que ya son un poco más locales, también está la parte de contaminación. No solamente la parte energética, la parte hidrosanitaria son muy importantes, sino también todos los impactos que nosotros estamos generando al medio ambiente, y es precisamente las alertas naranjas que se nos han empezado a ocurrir en ciudades como Medellín, ya también nos ha pasado en Bogotá, y esto nos afecta a nosotros directamente en las condiciones de calidad de vida. Entonces tenemos que gran parte de los indicadores que nos impactan en esta materia son las fuentes móviles. Vemos que las grandes ciudades se ven absolutamente saturadas por sistemas de transporte y que están empezando a migrar a algún tipo o a diferentes sistemas de transporte público, en algunos casos masivo, como es el caso del Metro de Bogotá, el Regiotram, que también pareciera que va a tener toda la viabilidad administrativa y financiera en estos meses. Ya estarían firmando contrato, parece, con la misma empresa china que va a desarrollar el metro, y un porcentaje menor, pero no falto digamos, de un peso también considerable de fuentes fijas, como son las industrias que han sacado de las grandes ciudades y las han localizado en muchos casos en la periferia. Esto nos representa un indicador en cuanto a muertes o en cuanto a enfermedades de diferentes tipos, tanto asma como incluso hasta cáncer en algunas de las ciudades, y hay muchas muertes que resultan ser prematuras por estos indicadores. Hoy día esto ya lo han medido organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, y están intentando alinearse con gobiernos de todo el mundo para poder controlar parte de estos indicadores. Además, claramente los consumos energéticos y todas esas características también que son un reto para las ciudades. En cuanto al desarrollo sostenible, hay una frase que me gusta del World Commission on Environment and Development que dice: el desarrollo sostenible cumple con las necesidades de hoy sin comprometer la posibilidad de futuras generaciones de cumplir con las suyas. Esta es una frase que es bien interesante, ha sido casi como uno de los mantras de la sostenibilidad en las últimas décadas. Sin embargo, hay una definición más completa y respecto a lo que nos compete en este sector, en este alcance de webinar. Tenemos una frase del USGBC, en la cual ya no nos habla solamente de esas tan importantes fases de diseño y de construcción en los proyectos, sino adicionalmente nos integra la parte de operación, de mantenimiento, de renovación, de construcción, etcétera. Es decir, un desarrollo muchísimo más integral de cada una de las fases normales que tiene un proyecto inmobiliario, que en muchas ocasiones son pues bastante más extensas que la que tiene un producto, como puede ser un celular, un computador, etcétera, que tiene unos ciclos de vida mucho más cortos. En este caso son más amplios, y estas mismas definiciones del USGBC nos integran y nos competen un alcance muchísimo mayor. Tenemos por consiguiente que la arquitectura que se desarrollaba hace un tiempo, la arquitectura convencional que empezó a integrar grandes urbes y grandes centros urbanos alrededor de los países, hoy día ya se habla de una tendencia hacia lo sostenible, una tendencia a cuidar los impactos que se generan en el medio ambiente, que se generan en los recursos naturales, y esto de alguna forma, si bien es una tendencia muy fuerte a nivel mundial y es algo que prácticamente ya ha permeado casi todos los sectores y todas las disciplinas de diferentes ramas profesionales, es, llamémoslo, una solución de alguna manera corta. Hay tanto, está la arquitectura convencional, que tiene unos impactos bastante grandes, pero la arquitectura sostenible se ha enfocado en reducir esos impactos. Es decir, en que si tenemos un consumo de energía, se intente reducir un 10, un 20, un 30% a el consumo que un proyecto convencional tendría. Sin embargo, hoy día ya estamos viendo un poco más al futuro y se están considerando otras condiciones, por ejemplo, los proyectos neto cero. Este tipo de proyectos son proyectos que no generan una mayor demanda de sus propios recursos, sino que se suplen a sí mismos a través de diferentes sistemas. Es decir, que generan una especie, llamémoslo, de equilibrio en cuanto a los recursos naturales que de ellos
que ellos necesitan en cada uno de estas ramas de diferentes recursos. Y tenemos, hoy día ya se ha empezado a hablar de proyectos regenerativos. Este tipo de proyectos suman, es decir, no componen un equilibrio, sino que adicionalmente le ofrecen mayor energía o de las que ellos mismos consumen a la red en la cual ellos se están localizando, o en algunos casos puede ser agua por captación de aguas lluvias, por captación de aguas grises, que para ellos les significaría un rebose. Es decir, no la utilizarían para suplir parte de la demanda de agua potable, sino que pueden contribuir a los proyectos, ya bien sea convencionales o sostenibles, que estén en su entorno. Entonces la arquitectura ya se ha empezado a hablar que debe ser regenerativa. Ahora bien, esto es muy crítico en la medida que hay una cantidad de estrategias, hay una cantidad de profesionales que hoy día intervienen en toda la cadena de valor o en toda la cadena del proceso. Esto bajo unos tres ejes fundamentales. La sostenibilidad, como algunos de ustedes ya habrán escuchado, tiene un eje muy importante que es la parte ambiental, donde la mayoría de las personas asemejan o tienen una noción sobre la sostenibilidad, es decir, toda la parte de natural, de recursos y demás, pero también tiene otros dos ejes absolutamente importantes. Las personas, que es la parte de arriba de equidad social, es decir, cuando nosotros hacemos o implementamos estrategias, no solamente las hacemos por cuidar el medio ambiente, que es un criterio muy importante, sino también lo hacemos en pro de las personas que van a ocupar o van a habitar estos espacios, y como lo decía la primera frase que revisamos, para las futuras generaciones que van a utilizar tanto espacios o van a sencillamente a cohabitar en este mundo y tienen unos recursos absolutamente limitados. Y un tercer eje, un tercer criterio también bastante importante, es la parte de prosperidad económica. Es decir, la sostenibilidad también implica que las estrategias que implementemos logren tener un retorno de inversión en un corto, ojalá corto, quizás mediano, y hoy día ya no se pretende tan largo plazo en términos socioeconómicos. Entonces, la prosperidad económica también es un eje muy importante de la sostenibilidad, y hoy día también es una percepción nuestra en el mercado, y algunos estudios lo han soportado, que los clientes, las promotoras, los mismos usuarios, los compradores, los arrendatarios, etcétera, de los espacios de diferentes tipos, ya bien sea de vivienda, de sector hotelero y demás, están buscando o digamos son más flexibles a que esa primera inversión en la cual ellos hacen en los proyectos pueda ser un poco más alta, siempre y cuando esto les reporte o les signifique a ellos un retorno de inversión. Entonces, la bioclimática, eh, digamos, llegó hace mucho tiempo, desde, no nos la inventamos en las últimas décadas, venía vernácula que respondía a las condiciones climáticas donde se daban los proyectos, y tiene un alcance que se ha venido ampliando porque antes se consideraba que tenía o integraba las condiciones climáticas, tenía un tema de aprovechamiento de recursos naturales y se reducían impactos, muchos impactos en el medio ambiente, tales como el consumo energético. Sin embargo, esto ya se ha revaluado y se ha ampliado muchísimo más. Ya no solamente consiste en unos cuantos recursos, en unas condiciones que sean, llamémoslo, pasivas por las mismas condiciones climáticas, sino se ha ampliado también a sistemas activos. Ya vamos a detallar un poquito en ello. Se ha detallado también un poco y se han desarrollado nuevas prácticas de gerencia de proyectos que ayudan a que los proyectos sean muchísimo más efectivos en cuanto a su alcance, en cuanto a los resultados ambientales, sociales y económicos. Y estas buenas prácticas ya han permeado en gran parte de la industria, y también tengo que decirlo, Colombia, si bien tiene mucho camino todavía por recorrer, es uno de los países también muy pioneros más pioneros en la región, que tiene muy buenas prácticas, profesionales muy bien capacitados en la materia, y en consecuencia también somos muy reconocidos por esto. En cuanto a los sistemas pasivos, activos e híbridos, los sistemas pasivos normalmente hacen referencia a una concepción técnica o arquitectónica, es decir, desde el mismo desarrollo de los proyectos, la concepción de la volumetría, la localización, etcétera. Cuando hablamos de sistemas activos, hablamos de tecnología integrada a esta misma estrategia general bioclimática, y tenemos sistemas híbridos que en algunos casos son activos y en algunos casos son pasivos. Si pusiéramos un ejemplo, acá les puse un logo de un sol,
Un ejemplo sería la apertura de las ventanas que permiten que los rayos pasen al interior de los proyectos. Es decir, esa es la misma concepción arquitectónica de un proyecto que se abre a poder aprovechar los recursos naturales que tiene en su cercanía. Normalmente este tipo de sistemas pasivos tienen una inversión muy baja o en algunos casos puede llegar a ser media. Mientras que los sistemas activos, y un ejemplo de un sistema activo sería, hablando de los mismos términos de iluminación natural, sería la radiación solar que es captada, ya bien sea por fachadas, cubiertas y demás, que se convierte en electricidad a través de paneles fotovoltaicos o incluso también hoy día se están implementando mucho como sistema de soporte o como sistema no solo suplementario, no solo complementario, sino suplementario, los calentadores solares de agua. Entonces, estas inversiones normalmente pueden llegar a ser desde bajas, medias, altas, y en algunos casos pueden llegar a ser medias o altas respecto al estándar de mercado que hoy día ya se maneja una cantidad de tecnología bastante eficiente. Y los sistemas híbridos, los cuales dependen de las mismas condiciones climáticas, responden y pudieran muchas veces ser pasivos en la mayoría de su tiempo y en el momento en el que las condiciones climáticas llegan a ser eh, muy diferentes a las que, digamos que regularmente hay en el sitio, en el lugar, ya bien sea porque está haciendo un verano muy fuerte o bien sea un invierno también bastante fuerte, en ese momento llegan algunas de estas estrategias o estas tecnologías y se activan. Entonces hay sistemas híbridos que funcionan de las dos maneras. Dentro de una parte de los alcances preliminares que desarrollamos en las asesorías o las consultorías bioclimáticas, si algunos de ustedes, por lo que vi también, las personas que están invitadas o que tenían el link a por el Outlook, son parte de organizaciones que hacen consultorías bioclimáticas y esta es una de los apartes principales que consideramos importante y seguramente tendrán experiencia en ello. Normalmente cuando iniciamos hacemos un site assessment, que cuando ya tenemos un lote determinado, lo hacemos en esas condiciones o en algunos casos, y hemos tenido clientes también de ese tipo, pueden llegar a tener diferentes opciones de dónde localizar los proyectos y hacemos este site assessment que es básicamente evaluar una cantidad de características topográficas, hidrológicas, climatológicas, de vegetación incluso, suelos y también hay otros muy importantes que pueden llegar a tocar algunos criterios, incluso comerciales, como es el uso humano que hay en la zona y como las vistas, las visuales que pueden llegar a tener los ocupantes de un eventual proyecto en una determinada locación y los efectos de la salud humana que también son bastante importantes. Una vez uno desarrolla esta fase de asesoría preliminar, logra establecer algunas condiciones para ser tanto aprovechadas como en algunos casos tener cierto tipo de protecciones o de limitaciones de los impactos que estas condiciones existentes nos pudieran generar eh, en un eventual proyecto que se desarrolle. Dentro de los sistemas activos principales que nosotros tenemos, y acá hay una distribución típica de la energía, consideramos y pues esto la verdad sí puede ser bastante relativo al uso y a las condiciones propias de ocupación de los proyectos. Hay una gran parte que se consolida de la iluminación, tenemos una parte también muy grande de ventilación, la parte HVAC, que es esta que está acá en gris. Tenemos una parte también importante de otro tipo de energías, que son las energías de proceso, eh, que es la que estamos acá considerando como equipos y motores, y en cada uno de estos sistemas ha habido un gran avance en términos tecnológicos y si comparamos proyectos de hace 20, 30, 40 años, los consumos de los proyectos en cada uno de estos subcapítulos es absolutamente diferentes. Por lo tanto, dentro de estos sistemas activos normalmente consideramos y tenemos estrategias y alcances en sostenibilidad de la parte de iluminación, de ventilación, de acondicionamiento. Acá hago una breve discriminación de ventilación y acondicionamiento. Ventilación normalmente hacemos referencia a cuando se inyecta aire del exterior del proyecto, que puede ser un sistema muy diferente al acondicionamiento que nos regula, nos refrigera o tiene una cierta calefacción de la temperatura al interior de los proyectos. Entonces, en algunas ocasiones son sistemas independientes, en algunos son integrados, en algunos podría haber ventilación y no haber acondicionamiento, viceversa. Y en esos casos también
hay una cantidad de estrategias integrales que nos podemos apoyar bioclimáticamente. Los sistemas de control, hoy día también los proyectos ya responden en tiempo real, tanto como la tecnología nosotros esperamos que responda nuestro celular, nuestro correo, nuestra misma comunicación a diario con decenas de personas que tenemos a través tanto de redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera. Hoy día ya exigimos o las personas ya están demandando cierto control o cierto tiempo de respuesta de los controles de los sistemas, incluyendo los de las edificaciones, absolutamente en tiempo real. Entonces, esto es algo que los sistemas de control que son transversales a cada uno de los sistemas y también es algo en lo que se ha evolucionado mucho. Equipos motores, lo que ahorita comentábamos de energía de proceso y también muy importante, y ahora vamos a hablar del caso colombiano de energías renovables, porque tenemos hoy día una cantidad de incentivos que nos viabiliza mucho más la implementación de este tipo de sistemas. En cuanto a oportunidades por sectores, tenemos tanto la industria, edificios, residencial, vemos y hemos desarrollado procesos de consultoría para fábricas en las cuales cerca del 30% de la energía consumida es parte del sector y un 60%, ya hablando de la industria como tal, de un proyecto, la parte de motores, la parte de proceso, normalmente llamamos que, digamos, no son las cargas reguladas domésticas de ventilación, iluminación, y acondicionamiento, sino son el tipo de cargas que nos ayudan a los proyectos a producir sus productos, son un peso muy importante. Entonces, hay muchas oportunidades en el sector industrial, en el sector de edificios, y acá hablamos de oficinas, de hospitales y demás. Vemos también que una gran parte de este tipo de edificios institucionales y oficinas se pierde por falta o una mala programación de los sistemas, una mala operación de los sistemas, y eso es una fase importante, como lo mencionábamos al inicio de la presentación. La incorporación de BMS, que son sistemas que nos ayudan a nosotros a tener información en tiempo real de los sistemas o incluso en muchos casos a tener un nivel de automatización. En cuanto al sector residencial, acá tenemos también unas optimizaciones muy importantes, siendo un sector que tiene una gran ocupación en la noche, a diferencia de los otros tipos de edificio que pudieran ser durante el día, cuando hay algunas condiciones muy favorables en cuanto a iluminación natural, fuera el caso. En residencial también hay mucho que trabajar debido a esa demanda energética que se desarrolla cuando la gente ocupa sus viviendas en las noches para dormir. Em, Les traje unos ejemplos. Acá hay unos balances hídricos que desarrollamos muy interesantes. Hay software o hay cálculos que se pueden desarrollar en línea. Hay algunos que funcionan bastante bien, como el software prescriptivo que tiene Edge a través de los portales del IFC. Entonces tenemos la demanda hidrosanitaria y este es uno de los capítulos bastante importantes también en los proyectos, debido a que tiene un alto costo en la operación de los mismos. Entonces, tener una reducción de cada uno de estos, como podemos ver acá, desde duchas hasta lavandería, hasta toda la parte de paisajismo y demás, poder tener una reducción es muy importante o muy prioritaria para los proyectos y hoy día los clientes nos lo demandan de gran manera. Hay otro tipo de cálculos cuando ya implementamos no solamente aparatos hidrosanitarios, sino cuando tenemos superficies de captación en las cuales valga la redundancia, se capta parte de ese régimen pluviométrico local que hay en la zona y determinando un factor de evapotranspiración que es una cantidad, un porcentaje de agua que se alcanza a ir por las condiciones tanto de humedad como de temperatura que hay en la zona, podemos hacer un tratamiento y una recuperación de aguas lluvias y en algunos casos de aguas grises para reducirlo aún más. Este es el caso de un proyecto en el cual nosotros implementamos un sistema de tratamiento con unas, llamémoslo, adecuadas superficies de captación, intentando captar lo que más podíamos y de esa manera, no solamente con aparatos hidrosanitarios logramos reducir en gran parte este consumo de agua, sino que con estos otros sistemas complementarios logramos reducirla casi un 70% el consumo de agua potable. Entonces, imagínense lo que esto pudiera llegar a representar en cuanto a costos de operación para un proyecto
de grandes magnitudes, un proyecto de oficinas de 1000, 2000 personas o incluso micro, todo guardado bajo su propia proporción, pero pues son presupuestos que se lograrían reducir y se van a la operación del proyecto o del espacio que haya. De esta misma manera y a través de este tipo de cálculos, validamos o revisamos cuáles son las capacidades de tanques de almacenamiento si llegara a haber. Este es el ejemplo de un edificio que acabamos de certificar LEED, que se llama Torre Calle 100 en la 100 con 11A, donde está en este momento localizado el WeWork, y nos fijamos que el tanque que se propuso, un tanque de muy buen tamaño, prácticamente no tenía mayores reboces durante ningún momento, ningún mes del año. Entonces, son balances hídricos que se generan en detalle para poder estimar adecuadamente. No queremos muchas veces sobreestimar las capacidades de los sistemas para poderle dar este tipo de ahorros a los proyectos. En cuanto a eficiencia energética, hoy día también contamos con software tipo de software dinámicos que nos ayudan a validar cada uno de los sistemas con las ocupaciones previstas que tienen. También tenemos otros software más prescriptivos como el de Edge, que nos ayuda también a validar cierto tipo de consumos de línea base y cómo nosotros podemos, respecto a un tipo de consumo convencional, poder mejorarlo a través de los diferentes sistemas y a través de diferentes estrategias de operación. Esto es algo importante porque cada día se está integrando más a otras disciplinas, entonces no solamente el- los diseñadores técnicos que consideran esas buenas prácticas son una parte fundamental de estos procesos, sino adicionalmente también contamos con diferentes asesores como consultores energéticos, como los mismos bioclimáticos, incluso los mismos consultores de costos nos ayudan a validar la mejor opción de los sistemas en términos financieros. Entonces se validan los mismos sistemas que ahorita hablábamos, vemos también la implantación de los proyectos, que también es un criterio importante para generar de esa forma pasiva que ahorita hablábamos, estas características o ese aprovechamiento, esa disminución de esos consumos. Vemos que cada una de esas estrategias van incrementando y van logrando un ahorro en la medida que se van implementando respecto a su línea base, que sería esta columna que tenemos en el costado izquierdo. Y de esa manera, hoy más que nunca, los proyectos también ya tienen una integración bien importante en cuanto a sus disciplinas. Esta sala de reuniones, este es un ejemplo que nos encanta mostrar porque no solamente tiene unas características de diseño, sino adicionalmente técnicas. Tiene, por ejemplo, los controles de escena. Entonces vemos una sala que tiene en el costado, desde donde se tomó la foto, tiene una pantalla, tiene acá una especie de sala y tiene una mesa alta en el fondo. Entonces vemos que tienen ciertas características dependiendo también no solamente de las condiciones climáticas, sino también las necesidades de los clientes dentro de los espacios. Entonces podemos ver esta en penumbra, podemos ver esta 100% iluminada, podemos verla en 50% iluminada, o incluso esta que no se alcanza a apreciar también, pero tiene una parte frontal iluminada, una parte trasera, una parte trasera que está iluminada y una parte frontal de proyección que está absolutamente apagada. Entonces, estos no son solamente condiciones de los clientes, como acabamos de mencionar. Imagínense, pues, al tener este tipo de calibración, el efecto energético, el efecto en los recursos naturales que puede llegar a tener un ajuste, una adecuación de este tipo de sistemas. En cuanto a coeficientes de fachada, este también es uno de los criterios muy importantes y muy tenidos en cuenta por los consultores bioclimáticos. Tenemos en cuenta las características del envolvente, iluminación natural, la implantación y orientación del edificio, pueden ser dos criterios también vistos y evaluados de forma independiente, y la ventilación natural de acuerdo a estas condiciones y a las condiciones locales que permita el predio. Les cuento acá rápidamente tres indicadores que tenemos en cuenta. Uno de ellos es el factor U, que es el de transferencia de calor. Entonces, cuando nosotros tenemos el mejor caso para poder asimilar este factor U, que es un criterio técnico tanto para vidrios como para materiales duros, tipo cualquier tipo de muro que haya en la envolvente, o también en espacios interiores, me gusta siempre asemejarlo con lo que es un termo. Si adentro tengo un líquido que está o muy caliente o muy frío, el factor U de ese termo me va a ayudar a que se conserve o a que haya una ganancia de calor
del espacio afuera del termo al espacio dentro del termo, el líquido que tenga. Entonces, este factor U, cuando tenemos un clima absolutamente cálido, nos va a proteger o nos va a ayudar a mantener las condiciones térmicas dentro de los espacios. Tenemos un SHGC, esto es algo que se ve exclusivamente junto con el siguiente indicador, que es un TEVIS, un Solar Heat Gain Coefficient, que nos ayuda a nosotros a ver esa ganancia de térmica por la radiación solar que pasa a través de los vidrios. Entonces, si se fijan, es muy diferente al ejemplo del termo. Acá sí consideramos el efecto directo de la radiación solar. Este factor U podría aplicar hasta cubiertas, muros duros, en fachada, etcétera, mientras que este solamente ventanerías. Y la transmisión de luz visible, que también nos ayuda a mantener unos buenos y efectivos indicadores de factor U y de SHGC, mientras mantenemos una buena cantidad de iluminación dentro de los espacios para que la gente no tenga la necesidad de prender iluminación en su interior, y de esa forma tener ese gasto energético. O sea, la idea no es tampoco generar un problema operacional dentro de los proyectos. Hay un ejercicio que me gusta hacer cuando dicto clases en algunas universidades de sostenibilidad, y son ejercicios de implantación. Le pido a los estudiantes, y me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio en sus cabezas, de les pongo muchas veces como en este caso, un norte. Tenemos un lote muy grande donde se va a desarrollar un volumen con estas características. Sencillamente es una L, puede ser de uno, puede ser de dos pisos, es sencillamente una volumetría básica. Tenemos, como el norte está en la parte de arriba, tenemos el oriente donde sale el sol y donde anochece en la parte izquierda, la zona occidental, la parte oriental, y unas condiciones de ventilación que están predominantemente. Esto puede cambiar a lo largo del año, a lo largo de los días, con mayor o con menor fuerza, pero digamos que tenemos unas condiciones predominantes, como es el caso de Bogotá, hacia el noroccidente de ventilación, y tenemos un clima que podría ser cálido y una temperatura y una humedad alta. Entonces le pido a los estudiantes que giren este volumen, o incluso que le hagan una especie de mirror para poder localizar de alguna manera en la que podamos nosotros tener buenas condiciones dentro del volumen en términos de confort, para o considerando todas estas condiciones de clima exterior. Entonces les doy a ellos muchas opciones, les pongo, ellos mismos las empiezan a dibujar, y este es un ejercicio que me parece muy interesante porque, a pesar de que muchos como arquitectos tuvimos formación en términos bioclimáticos, o en el caso de mis estudiantes, que en algunos casos son de posgrados, son de diplomados, pues han tenido como parte de su ejercicio profesional generar este tipo de implementaciones, pero la grandísima mayoría falla. Algunos se van con opciones como esta, y creo que acá puedo abrir si no me deja abrir un marcador, pero bueno. Las opciones C y E, por ejemplo, son opciones que en un clima cálido lograrían tener, cuando los estudiantes las localizan, una gran ganancia térmica en estas fachadas. Si se fijan, el sol les daría en la mañana en este costado y en la tarde en este costado, igual estos. Entonces son unas de las opciones que descartaríamos. Esta podría ser otra opción, pero si se fijan, también tiene ganancia térmica en unas de sus fachadas más largas, igual que en este costado, en momentos en el sol de oriente, y podrían entonces, por descarte, y viendo las posibilidades en que estaría recibiendo sol por la parte más corta de este costado, o este volumen por este costado y por este costado, podrían ser opciones. Entonces, si nosotros validamos solamente iluminación, fíjense que acá habrían dos. Incluso si les hacemos mirror a estas opciones, habrían cuatro posibilidades donde estaría captando muy poca radiación solar debido a que el clima es cálido. Sin embargo, considerando las condiciones predominantes de ventilación que hay en ese lote o en esa zona, la mejor opción que podríamos tener sería esta, debido a que la ventilación convergería entre estas dos caras y generaría una mayor presión de ventilación en este costado. Mientras que esta, seguramente hay alguna parte de la ventilación que tendría un efecto retorno en este costado, y también tendría otro en este costado, generando una zona de presión negativa en este punto muy seguramente. Entonces, la mejor opción para este ejemplo, y sé que es bastante básico, no incorpora temas de vegetación, temas de visuales, temas
muchos temas diversos, es un ejemplo absolutamente conceptual, pero nos ayuda a nosotros a validar todas las condiciones bioclimáticas y localizar nomás un volumen con unas características básicas puede llegar a generar este trabajo de observación y de presupuesto, de implantación y de referenciación cuando ya tenemos un volumen mucho más complejo o cuando nosotros mismos estamos proponiendo los diferentes espacios interiores, debemos tener en cuenta todas estas características para poder maximizar estos resultados de ventilación, de iluminación y todos los otros criterios que veíamos en el Site Assessment. Hay otro criterio importante que es la carta solar. Entonces, pues, el Sol no recorre exactamente el mismo eje durante todo el año, sino que va teniendo cierta variación a través del año. Entonces, este también es uno de los indicadores, esta carta solar es uno de los inputs que nosotros tenemos para poder desarrollar estas buenas condiciones, considerando que hay una cierta variación de los procesos de todo el movimiento solar, de toda la rotación. Otro criterio que consideramos importante y va muy ligado con tanto el clima como la humedad es lo que acá registramos como el climograma de bienestar. Este climograma de bienestar de Gibboni nos muestra una pequeña zona donde a través de diferentes experimentos se ha logrado determinar cuáles son las mejores condiciones de temperatura y humedad, es decir, de confort higrotérmico para las personas. Entonces se consideró una temperatura que esto puede llegar a variar incluso si hacen un estudio en Estados Unidos, si hacen otro en la zona del trópico y si hacen otro en diferentes países, han representado cierto nivel de varianza, pero estos son unos números que nos ayudan muchísimo y es un rango de confort de entre el 20 hasta 20.5 más o menos, un poquito más del 20 grados centígrados, entre 20 a 20, perdón, entre 20 a por ahí sí, unos 25 grados centígrados. En algunos casos, en algunos proyectos nos hablan de 24 grados centígrados y unas condiciones de humedad. Entonces, idealmente una persona o un espacio, perdón, debería registrar una temperatura y humedad localizada en este punto, pero en muchas ocasiones vemos por las mismas condiciones climatológicas que hay en la zona que puede llegar a necesitar deshumidificación o humidificación o sistemas de protección solar pasivas o activas, etcétera, que nos ayuden a mover esas condiciones que se pudieran llegar a tener cierta desviación respecto a esos criterios a estar dentro de estos rangos. Entonces también es un gráfico que nos ayuda a nosotros en términos bioclimáticos. También es importante ver lo que uno pues normalmente no ve o no puede percibir de forma tan evidente en algunos casos como los estudios que desarrollamos para poder determinar las ganancias térmicas, las cargas térmicas por ganancia, perdón, cuando tenemos proyectos existentes. Y esto nos hace también una reflexión de los proyectos nuevos. Tomando estas fotos, pues son fotos normales de cámara y tomando unas fotos de termografías, podemos determinar cuáles son las superficies que nos generan todas estas ganancias térmicas, dependiendo de los coeficientes que ahorita hablábamos respecto a la reflectancia, que es un criterio importante, y a la emisividad de los materiales en fachada, que nos ayudan el primero a mantener parte de esta radiación y a emitirla durante el tiempo, y la reflectancia que nos ayuda a reflejar parte de esta radiación que nos llega por el sol. Entonces, fíjense que acá nos empiezan a salir algunas manchitas de colores más marrones, que son las zonas donde hay mayor nivel de transferencia. En algunos casos, de pronto ya empieza a ser menos obvio y ahí vienen los estudios que nos ayudan a determinar de forma prescriptiva o en este caso con cámaras térmicas cuáles son este tipo de materiales. Y se fijan, esta es una de las fotos que más me gusta porque nos muestra lo que para nosotros sería un muro y acá hay una columna. Y si vemos una termografía, ya nos muestra en detalle incluso los bloques, la pega, etcétera, y que la columna debe, por supuesto, por su grosor, por su densidad, etcétera, pues tiene unas condiciones inferiores en cuanto a esta transferencia de calor respecto a toda la radiación que está captando este muro por el costado externo de la edificación.
También tenemos en cuenta para poder manejar y poder tener un input de todos estos criterios bioclimáticos, las salidas de acondicionamiento, los puntos de iluminación, también la iluminación cada día, no solamente está siendo más eficiente en términos energéticos, con unos indicadores, por ejemplo, de CRI, de índice de renderizado de color, cada vez mejores, más semejantes a la iluminación natural, sino que adicionalmente nos compromete a nosotros menores aportes de temperatura a los espacios, de forma tal que podamos nosotros manejar una carga térmica más constante dentro de cada uno de los espacios, sin que la iluminación nos aporte tanto y eh, nos caliente los puntos donde ellos están localizadas. También, fíjense que acá es muy difícil ver algunas condiciones, incluso las personas, los equipos. Los equipos también tienen un gran aporte de temperatura y esto lo consideramos. Este es otro criterio muy importante en la bioclimática, son los estudios fotométricos de iluminación natural. Y este es un ejemplo bastante interesante que también nos gusta presentar porque es un diseño de fachada que se consideró buscando salvaguardar el diseño arquitectónico inicial que tenía el cliente y intentando maximizar la iluminación natural dentro de los espacios. Entonces, acá tenemos una escala de colores que va desde 0 hasta 1000 luxes. Inicialmente el proyecto era así como ustedes lo ven esta foto, en este render, pero sin esta protección. Es un micro perforado metálico con un porcentaje de apertura del 60%, y acá hay una especie de cortasoles también que se levantan en estas zonas. Entonces, cuando hicimos el estudio fotométrico inicial de iluminación natural, eh, nos salieron algunas zonas, se pueden fijar rojas de 1000 luxes, o las blancas que tienen un gran nivel de deslumbramiento nos daban de 3000, 4000 luxes, es decir, muy por encima porque caía la iluminación solar de forma absolutamente directa. Y cuando implementamos estos sistemas, si se pueden fijar ahora en la animación, todas estas zonas que antes eran blancas empezaron a bajar hacia los 600, a los 800 luxes, porque el microperforado en estos costados, y se fijan también en esta sala de espera, nos ayudaba a reducir esa incidencia directa de la iluminación natural. Entonces, tanto el cuidado arquitectónico con estos elementos como estos paneles nos ayudaban a mantener esas mismas condiciones iniciales que se habían previsto. Otra consideración importante, las personas que de pronto están involucradas más en el diseño que en temas muy puntuales de consultoría en esta materia, es muy importante las configuraciones, el layout arquitectónico, porque podría tener unas excelentes condiciones de fachada, podría tener una permeabilidad muy buena también en términos de divisiones en vidrio internas, pero si el layout arquitectónico no permite que se democratice y se localice en gran parte de estas zonas de oficina abierta, por ejemplo, para que la gente en su gran extensión logren tener aprovechamiento de las condiciones naturales, pues resulta ser muy difícil o resultaría no tener un impacto tan positivo frente a todos los otros sistemas eficientemente desarrollados. Entonces, normalmente en el diseño interior localizamos las oficinas cerradas o las mismas salas de reuniones en una forma en la que hay un aprovechamiento muy grande de esas condiciones, pero permitiendo a los otros que también las tengan, siendo la oficina abierta normalmente la de mayor prioridad. Em, Acá también interviene un criterio muy importante en la iluminación, y es el color de la iluminación. Nosotros como animales, como los seres humanos somos igual, nos regimos como mamíferos por las mismas condiciones de muchos animales. Nosotros tenemos un ciclo circadiano supradiano también que nos ayuda a regular muchos ciclos, como el sueño, la alimentación, el metabolismo, la fase de concentración, etcétera, etcétera. Entonces, esta gráfica del costado derecho abajo nos muestra que nosotros
a lo largo del día tenemos diferentes condiciones de iluminación natural que nos ayudan a regular ese ciclo a través de unos fotorreceptores que tenemos en los ojos llamados conos y bastiones y bastones. Cuando nosotros nos cohibimos de iluminación natural, nuestros fotorreceptores se pierden y nuestro ciclo circadiano puede llegar a alterarse, junto con el uso pues, excesivo de celulares. Y creo que muchos de ustedes se habrán fijado en celulares de tanto de Apple como de Android, que tienen hoy día esos botones que nos muestran la pantalla más amarilla para poder no generar un impacto tan grande en nuestro ciclo circadiano. Entonces, los espacios o esa temperatura de iluminación natural, intentamos también emularla de alguna manera en los espacios interiores a través de iluminación con cierto color más azul o de pronto algunos muchísimo más cálidos, es decir, que nos ayuden a manejar ese ciclo de acuerdo a las actividades que se presenten. Y desde la luz de una vela, que son estos 1000K, hasta la iluminación natural, que son estos prácticamente 10.000K a lo largo del día, nos ayuda a nosotros a mantener ese ciclo circadiano. Entonces, todo este impacto que desarrollamos, o todos estos cálculos de temperatura de iluminación de cada uno de los espacios, los consideramos para poder tanto estimular como de pronto no estimular tanto estos ciclos. Entonces acá hay una referencia de esto que es una consideración también muy importante en ese eje de sostenibilidad de las personas. En estudios de ventilación natural hay muchos estudios que se desarrollan para poder maximizar. Este es el caso del mismo proyecto que con unas ciertas aperturas pasamos de tener muy poca ventilación natural a tener una muy buena ventilación natural y poder desarrollar algunos espacios que pudieran tener extracciones y poder tener un ciclo mejorado de esta ventilación mecánica. En cuanto a los estudios visuales al exterior, eso también va muy acompañado de las condiciones existentes de los proyectos junto con estos layouts arquitectónicos que desarrollamos. Entonces, es un criterio muy importante, hoy día lo tenemos en cuenta y nosotros como interioristas, hacemos arquitectura también, por supuesto, pero el interiorismo ha sido una de nuestras grandes especialidades. Intentamos hacer que todos los espacios, en su gran mayoría, en casi todas sus zonas, cuenten con visuales hacia el exterior. Entonces, esto es un criterio muy importante porque no solamente la parte de iluminación que se ve correlacionada o tiene una gran sinergia con estos visuales al exterior, sino también eh, los seres humanos tienden a relajarse, a tener unos menores niveles de estrés cuando tienen visuales hacia cualquier tipo de actividad humana o natural que pudiera darse afuera de. Y esto nos impacta de forma directa los sistemas del cuerpo humano. Entonces es increíble, pero la literatura también nos ha enseñado que desde el sistema nervioso hasta el endocrino, hasta el muscular, tienen efectos bastante importantes en estas características. Bueno, algunas cifras de well-being que voy a pasar muy rápido nos ayudan a ver algunas cifras de lo importante que es manejar estos criterios que los tenemos muy claros en la parte ambiental, pero hay veces no son tan claros desde el punto de vista social o desde el punto de vista de productividad o desde el punto de vista de bienestar de las personas. Son indicadores que nos muestran desde mayores velocidades de procesamiento de llamadas en call centers hasta aumentos de la productividad y las sensaciones de trabajo en equipo, es decir, colaborativo entre las diferentes organizaciones. Hay hay algo que nos sirve mucho en este momento por contexto, en la coyuntura que tenemos en este momento normativa. En el 2015 salió la ley 1715 que nos ayudaba a promover el desarrollo y la utilización de fuentes no convencionales de energía en el sistema energético nacional. Entonces, nos permite poder tener cierto tipo de beneficios y hay algunos otros beneficios que se han desprendido incluso de decretos, resoluciones posteriores que nos ayudaban a sentar esta ley ya en un o a instrumentalizarla de una forma mucho más práctica. Ahorita hablaban en la otra conferencia un poco también sobre esto, que este tipo de energías renovables activas
biomasa eólica, fotovoltaica, geotérmica, etcétera, pudieran tener tanto exenciones de aranceles, exenciones, exclusiones de IVA y en algunos casos también depreciación acelerada, lo que contribuiría también al manejo financiero dentro de los proyectos. Entonces, antes cuando nosotros hacíamos cálculos de energías renovables, en el caso de Colombia, como no somos acá no se producen gran parte de estas, o de forma masiva, no se producen las herramientas o los elementos para generar campos, por ejemplo, eólicos o fotovoltaicos, y gran parte de ellos tocaba traerlos de fuera. Los retornos de inversión nos daban muchísimo mayores a 10 años. En este momento hemos hecho algunos cálculos de retorno de inversión y nos ha bajado a 5 años, a 8 años, dependiendo las características de los proyectos, pero por supuesto que se ha vuelto muchísimo más competitivo, no solamente por el avance en eficiencias de los sistemas, también ha sido muy importante toda esta normativa que no tiene más de 4 años esta ley. Entonces, pues hay un desarrollo interesante. También hay otro tema importante que hoy día ya muchos constructores, desarrolladores y consultores lo tienen en el radar, que es la guía de ahorro y energía, que se desarrolló para tener cierto límite de consumos en los proyectos de acuerdo a las tipologías que hay. Entonces, hay esta resolución nos ayuda a establecer unas zonificaciones de los proyectos, o más bien unas zonificaciones en diferentes tipos de clima y de humedad alrededor de Colombia, y cuáles serían los consumos por cada tipo y cada uso de proyecto que deberíamos máximo tener. ¿Esto para qué? Para poder tener una mayor, un mejor manejo de los recursos naturales a nivel urbano de cada una de las ciudades y municipios, y poder tener esa eficiencia energética que estamos buscando tanto. Bueno, hay otras resoluciones, decretos que me parecieron importantes incluirlos acá, como la ley de vertimientos, esta es ya más antigua, y la ley de residuos, que ha tenido también un avance bien importante. En materia de gestión de proyectos, los proyectos que son bioclimáticos o tienen principios de sostenibilidad, hoy día también ya tienen una visión integrada consistente con lo que hablábamos hace un momento. Desde el inicio saben cuál es el objetivo de cada una de las disciplinas, pero se trazan un objetivo o una propuesta, digámoslo, integral entre las disciplinas diferentes que involucran todo el proceso. Entonces, hay nuevos roles, tenemos los agentes de commissioning, que son validadores, modeladores energéticos, etcétera, y cada vez estamos intentando romper con este proceso tradicional donde cada uno de los diseñadores empezaban en un punto, terminaban con su entregable. Algunos empezaban más tarde y terminaban con su entregable en algún otro momento del proceso de diseño o constructivo, que generaba ciertos niveles de desviaciones. Es decir, como no había esa integración, no había ese tipo de cruces, muchas veces algunos terminaban desviándose y terminaban entregando más tarde su alcance. O en algunos otros casos, como es el caso acá del D, tuvo una ligera desviación, entregó a tiempo, la alcanzó a corregir, pero de pronto por algún reproceso como los que hay acá o los que hay acá, terminó generando el mismo un reproceso más adelante para poder actualizarse a unas condiciones diferentes. Hoy día los proyectos, y particularmente en los diseños, han asimilado métodos ágiles e integrativos para poder generar una cantidad de cortes durante la fase de diseño que nos permitan generar este tipo de cruces e integraciones. Ahí es cuando vemos que el trabajo del bioclimático con este site assessment, mencionábamos iniciada en las primeras diapositivas, se vuelve un input muy grande para el diseñador mecánico, el diseñador de iluminación, el equipo de control, etcétera. Es decir, es un proceso absolutamente integrativo con unos objetivos muy claros para cada una de las disciplinas, pero un objetivo en común en conjunto. Muchos de ellos ya empiezan desde antes de tiempo, entonces también es interesante ver cómo el Facility Manager, que es el que finalmente va a ser el responsable de operar cada una de estas facilidades, se integra cada vez más de forma anticipada a los proyectos para poder establecer condiciones, incluso hacer las mismas revisiones de los equipos de diseño, y no es ese profesional o ese equipo de trabajo que al final le entregan un proyecto y debe iniciar operación con lo que hay, muchas veces sin tener un gran entendimiento de las condiciones técnicas que estos tienen. Los procesos integrativos, cuando son procesos fast track, ustedes muchos dirán que de pronto los tiempos no dan para poder hacerlo. La idea es que cuando son proyectos fast track, es decir, que son
que tienen gran traslapo entre las diferentes actividades. La idea es poder hacer más cruces, poder hacer revisiones en diferentes puntos. Y hoy día los software, y va a haber un webinar muy interesante este viernes acerca de la metodología BIM que vamos a desarrollar también con Camacol. Hablamos acerca de la importancia de BIM y de trabajar en tiempo real con todos los diferentes actores y con todos los stakeholders para poder lograr estos buenos resultados. Ya esos cruces técnicos en papel, hasta cierto momento ya esto se ha acabado. Estos resultados pues nos ayudan a nosotros a reducir desviaciones, a validar estos objetivos globales y específicos y definitivamente a cumplir con todas estas condiciones de planeación, de construcción, de commissioning, incluso prever la renovación o la demoliciones de los proyectos ya cuando han cumplido su ciclo de vida, que a veces pensamos son bastante amplios y son ciertamente bastante limitados. Certificaciones sostenibles, si bien eh, la disciplina bioclimática no implica per se una certificación ni viceversa, tampoco una certificación sostenible nos permite a nosotros validar que el proyecto es o ha implementado todas las estrategias bioclimáticas que ahorita vimos y hay muchísimas más que están en torno a esta disciplina, nos ayudan por lo menos a validar o nos han ayudado a generar también una base de conocimiento importante. Entonces vemos certificaciones que tienen más de 30, ya ahorita van a cumplir casi que 30 años como BREEAM. Tenemos otras de pronto más jóvenes, pero igual con 20 años, un poco más de 20 años de desarrollo como LEED. Ustedes las conocerán más porque ha tenido más influencia en el sector o en el mercado colombiano, incluso latinoamericano. Tenemos Energy Star y tenemos muchas más que están en cada una de las zonas o de los países donde, donde tienen un alcance. Acá incluso en Colombia tenemos la certificación CASA, desarrollada por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, y en diferentes sectores o regiones hay muchas y muchísimas más, pero no valía la pena pues meter todos los logos de decenas de certificaciones que hay. EDGE es una certificación muy importante desarrollada por el Banco Mundial, administrada por Camacol como socio del IFC en Colombia exclusivamente. eh, y nos ha aportado junto con otras certificaciones como Well y Fitwell, estas últimas dos en bienestar, mucho conocimiento en torno a métricas, cálculos, estudios de impacto, tanto positivos como el status quo de algunas condiciones, y esto nos ha ayudado a evolucionarlo. Entonces, también es algo que les hago como sugerencia, y es siempre tener en cuenta, si bien una certificación, un proyecto pudiera ser muy eficiente en muchos conceptos y no ser certificado, de cualquier manera hay una información muy valiosa que hay detrás de cada una de ellas que requiere equipos interdisciplinares para poder hacer esas proyecciones. Casos de estudio que les pudiéramos nosotros mostrar de proyectos donde se han implementado, y esto es unos proyectos como el caso de agencias de publicidad, donde también mi invitación a los que son arquitectos, incluso ingenieros que pueden llegar a tener una injerencia en estos procesos. La idea no es solamente enfocarnos en los tecnicismos, que son muy importantes, en torno a los diferentes recursos naturales, sino que podamos nosotros permear y llegar mucho más allá en términos de diseño, es decir, un diseño que tenga unas muy buenas condiciones para los ocupantes de los mismos espacios, nos van a ayudar a maximizar los resultados también en términos de ese eje social. Tenemos un ejemplo acá que trajimos que es Johnson y Johnson. También es un proyecto localizado en la Torre Elemento, en la 26,68, que tiene unas condiciones bioclimáticas súper importantes. Se hizo la integración y se ayudó a reducir significativamente los costos operacionales y aumentamos también tremendamente los beneficios de las condiciones de las personas. Tenemos otro tipo de agencias o espacios como el caso de los Globant, que tienen todas las consideraciones técnicas que ahorita mencionamos en cierta medida, en algunos casos menor, en algunos casos mayor, pero cuentan también con ese diseño muy importante espacial.
espacios también que se adaptan, esto también lo consideran dentro de esas certificaciones de bienestar, incluso certificaciones como LEED, que es un aprovechamiento de las condiciones y digamos, algo que se asemeja mucho a la cultura para que la gente pueda llegar a hacer una adopción o pudiera llegar a tener una modificación de los espacios donde ellos están donde están trabajando, donde están teniendo sus diferentes actividades alrededor del día. Cine Colombia también es un muy buen ejemplo de estas condiciones de cuidado. Ogilvy, que es otra de las firmas, el Colegio Anglo Colombiano que tiene, y si se fijan acá, al haber niños en estos espacios, queríamos generar diferentes tipos de experiencias con esta temperatura de iluminación que como no teníamos una gran influencia debido a que el proyecto pues es bastante amplio y a veces no es posible localizar todo pues hacia todos los espacios hacia fachada, acá pues había muy poquito, queríamos facilitar diferentes tipos de temperatura de iluminación, em, para poder asegurar ese impacto en esas condiciones de los ocupantes de cada uno de estos espacios. Entonces, si se fijan, acá pasamos desde uno muy cálido, uno intermedio, a uno muchísimo más frío y en cada una de estas se generan diferentes actividades y las personas se apropian, dada esa similitud eh, de los elementos activos, como es la iluminación, a las condiciones naturales o bioclimáticas que nosotros como organismos vivientes tenemos absolutamente referenciadas en nuestro cuerpo, en nuestra genética prácticamente. Espacios que nos ayudan a nosotros a mantener la acústica, entonces fíjense también mantener esas condiciones bioclimáticas. Hay veces hemos encontrado que por tener, por ejemplo, cierto tipo de aperturas hacia las fachadas en zonas de vías principales han generado cierto nivel de afectación acústico, y esto es algo que afortunadamente también ha evolucionado un montón respecto al tipo de mobiliario, como es este caso con las manzanas. Este es un proyecto, este es PayU, que está localizado en la 100 con 15, entonces se imaginarán el ruido que se puede armar en horas pico y tener mobiliario que nos ayude a nosotros a mantener esas condiciones acústicas que vayan muy conforme con las condiciones bioclimáticas que se propongan en los proyectos. Es una integración, es la integración deseable que estamos buscando. Caso, otra de las imágenes, ese es el mismo proyecto, la parte acústica absolutamente embebida también dentro de una parte del techo, del cielo raso, que pues, si se fijan todos son superficies duras, entonces manejar todos los temas de iluminación, de ventilación y todos los cruces técnicos que generamos con el asesor bioclimático, a la vez que conservamos nosotros esos otros criterios muy importantes. En algunos casos pueden estar absolutamente, llamémoslo, disimulados, si no queremos que sean tan evidentes esos tipos de control, y podrían llegar a generar un impacto bastante grande en los diferentes diseños. Este es un caso también donde la naturaleza no solamente se recupera en los exteriores, sino también empieza a incorporarse dentro de los proyectos y empieza a ser fuerte ese concepto de biofilia, que nos ayuda a volver a ese status quo como personas. No solamente lo verde, también la biofilia es considerada maderas, figuras geométricas, como esta abstracción de una nube que se generó en la recepción de Red Hat, un proyecto bien interesante que generamos acá en Bogotá y otro en México. Eh, los huecos que nos emulan, por ejemplo, en este caso, paneles, como es el caso de esta agencia llamada Burson. Las ondas, este cliente quería YNR y Wunderman, querían un concepto de biofilia incorporado, y uno le gustaba mucho el concepto de agua, el otro le gustaba el concepto de follaje, de árboles, etcétera. Y acá el diseño nos permitió hacer como una especie de follaje. Si se fijan, acá también hay un tronquito que nos ayuda también al mismo tiempo ese follaje a emular em, ondas de agua. Entonces, ese concepto y esta parte, pues nos toca unos criterios ambientales también, emulándolo con los espacios que ya no pueden ser inertes los que nosotros desarrollemos. Este es un ejemplo de Microsoft, donde tiene una lámpara que emula una nube. Pues ustedes sabrán
la relación de nube o la relación de estar en línea con todos los servicios de Microsoft que tiene, y la parte de bienestar también que lo incorporamos desde, como este caso de Johnson & Johnson, con la vegetación, con espacios que la gente hace diferentes actividades. Todo esto es sostenibilidad, contar con diferentes sistemas activos donde la gente pueda generar aprovechamiento, hasta gimnasios, hasta espacios que se pueden acomodar para diferentes actividades, incluso zonas donde la gente hasta pudiera llegar a dormir o hasta tener una sesión de masajes dentro de cada uno de estos espacios. Muchísimas gracias. No sé si de pronto tengan alguna inquietud. Esto es una información que queríamos compartir con ustedes para poder quizás actualizarlos en algunas tendencias, contarles estos casos de estudio últimos donde vimos que en proyectos de todo tipo se pueden llegar a implementar, de todo tipo de usos, y cómo nosotros podemos, al igual que muchos otros sectores y disciplinas, poder hacer unas mejores prácticas en nuestro sector. No sé si de pronto hay alguna inquietud. Muchísimas gracias, Alejandro. Realmente muy valioso todo el conocimiento que nos estás aportando. De momento, pues, vamos a abrir una pregunta, si alguna inquietud que tengan. Vamos a dar un minuto para antes de darle cierre al webinar. Yo acá, mientras de pronto plantean preguntas, les dejo Dale. abierto un slide. Gracias a la invitación que nos hace Camacol y el Colegio Mayor de Cundinamarca, que está próximo a abrir una maestría en construcción sostenible que claramente va a incorporar todos estos conceptos, estos criterios y una base muy importante de conocimiento, y una base muy importante también de conocimiento, que acabamos de ver a un nivel supremamente detallado. El año entrante a principios. Ahorita ya están cerrando inscripciones el 16 de diciembre, o sea, todavía están a tiempo para poderse, ojalá, inscribir y poder, como les acabo de mencionar, generar estas mejores prácticas de lo que nosotros hacemos como disciplina. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, para recordarles a los que estuvieron siguiendo el webinar o los que llegaron un poco tarde, esta información la vamos a transmitir junto con los slides que nos mostró Alejandro para poderle hacer seguimiento a la información que se dijo. Y bueno, yo creo que no tenemos preguntas, entonces va a dar por finalizado ya el webinar. Y de nuevo, muchísimas gracias, Alejandro Joseca, por esta participación, y pues el Colegio Mayor de Bogotá, ¿sí? de Cundinamarca, perdón, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, por acceder a la invitación de nosotros en esta quinta conferencia de la Semana de Cero Carbono. Entonces, muchas gracias y A bueno, nos ustedes, esperamos muchas en las gracias por la conferencias invitación. de mañana. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.